Cambiamos de letra. La A, recuerdo, era la aplicación. Y aquí siempre yo me hago las siguientes preguntas. ¿Cuál es el trazado? Es decir, ¿cómo va a ir la manguera colocada? ¿Cómo la vamos a poner? ¿Va a haber carga estática? Normalmente si estamos atravesando por dentro fluidos, líquidos o gases con impurezas, con sólidos suspendidos o con una manguera que sea altamente, por ejemplo de teflón, que sea altamente aislante, se van a producir cargas estáticas. La electricidad existe, se va a producir y va a querer ir a algún sitio. Enseguida veremos dónde va a ir habitualmente y cómo solucionarlo. Y por otro lado, necesita que sea conductiva, porque si yo estoy poniendo una manguera que no es conductiva entre dos equipos, lo que estoy haciendo es aislar los equipos. Necesito que pase la corriente eléctrica de uno al otro. Esto puede ser importante para evitar descargas, por ejemplo, ¿vale? Que se acumulen en algún sitio. Vemos cómo lo solucionamos. La primera parte de cuál es el trazado, siempre explico, los que me conocéis, este ejemplo real que tuvimos hace unos años. Esta manguera que veis aquí es una manguera Swiss-Lock en este caso, donde habitualmente estaba colgada horizontalmente, estaba trabajando, perdonad, horizontalmente, y se fastidiaba de aquí, de este punto que estoy señalando yo ahora con el puntero. Nadie entendía por qué, y nadie entendía por qué hasta que un día, al terminar la jornada, la persona de Swiss-Lock que estaba allí vio cómo desconectaban esta manguera y la dejaban colgando tal como veis ahora en la foto. Esta manguera es grande, es pesada, al otro lado tiene un conector que es pesado, son unas quick clamps en este caso, unas bridas sanitarias pesadas, como esta que veis aquí, y lo que hacía era dejarla caer. Y cada día cuando la dejaban caer, le daba un golpe, le daba un tirón a esto. Claro, acababan arrancando o moviendo la manguera de dentro de su crimpado, dentro de su conexión final. Por lo tanto, fugaban por aquí. Fijaros que si yo no conozco cómo se trabaja, cómo está instalada, la manguera es ideal. Es la manguera ideal para el tipo de aplicación, la temperatura, como está instalada horizontalmente no sufre absolutamente nada, pero yo no sé que el operario, cuando termina su jornada, lo que hace es desconectarla y dejarla colgando. Muy importante saber también estos temas. Cómo la van a tratar, cómo se va a mantener, está previsto que se mantenga o no, se van a hacer limpiezas. Esto como curiosidad se solucionó de esta manera. Se puso un codo y por lo tanto ya no estaba tensionada en flexión la manguera. Pero como os decía antes, importante saber también si es una aplicación dinámica o estática. Veréis que en los catálogos de mangueras aparecen radios dinámicos y radios estáticos. El radio dinámico es aquel que puede soportar si la manguera está trabajando todo el rato en flexión. Se está moviendo prácticamente todo el rato. Y el radio estático es aquel que yo la voy a dejar de esta manera y no la voy a tocar. No va a estar trabajando en movimiento. Veréis que los radios estáticos son menores que los radios dinámicos. Es decir, yo puedo doblar más una manguera si no va a estar moviéndose. Al final es lo mismo que hacemos siempre que queremos partir algo, ¿no? Empezamos a doblarlo cada vez más para conseguir partirlo. No voy a entrar ahora en las aplicaciones de eliminación de recocido de formación en frío. Pero es eso, si una manguera yo la voy moviendo constantemente, el material va a sufrir más fatiga y por lo tanto va a fallar antes. Si está estática puede durar más. Bueno, por lo tanto hay que tener en cuenta estos radios de curva mínimo, la elasticidad del propio material, longitudes. Hay veces que lo que hacemos es, sí, se va a quedar así, pero el movimiento que va a hacer luego es este y no había tenido en cuenta que como voy a reducir la longitud por el movimiento de la aplicación, voy a hacer que se violen los radios mínimos que estamos teniendo. Sobre el papel, en el plano, todo queda precioso, pero luego llega el operario, descuelga la manguera o la cuelga en un sitio y está violando esos radios mínimos, sobrepasando esos radios mínimos que podemos tener. Siempre es importante saberlo. Aquí veis una imagen de mangueras pasando por un portacables, una cadena portacables, y también es muy importante, como os decía, reforzar la parte exterior y que este radio queda protegido porque nunca se va a poder doblar más de esto. Cuidado porque también hay aplicaciones que al ponerlo en algunos sitios de estos se generan algún giro que no está previsto y acabas pellizcando la manguera. También es importante saber. Y respecto a la aplicación que os decía, la parte eléctrica, hay que tener en cuenta si necesito, uno, que sea conductiva o que sea disipativa electrostáticamente. Enseguida os lo explico, pero la disipación electrostática es la capacidad que tiene un material de disipar la carga eléctrica. No tiene por qué ser conductiva, pero sí que disipa la carga eléctrica. Aquí podéis ver una imagen de unas mangueras que son disipativas electrostáticamente. Lo que tienen es el material del ánima, en este caso, que esto es PTF, es teflón, que es cargado con carbono negro y hace que, pues bueno, no sé si lo sabéis, pero el teflón, el PTFE, es un muy buen aislante y por lo tanto puede generar cargas estáticas. Añadiendo esta carga de carbono negro o añadiendo carbono al teflón, lo hace disipativo electrostáticamente. Sin el carbono, la carga electrostática no tiene dónde ir y por tanto sale a través del material. Os enseñaré una foto ahora. La electricidad siempre va por el camino más fácil y en lugar de ir hacia los lados
tengo un tubo en este sentido, en lugar de ir hacia los lados donde tiene más PTFE, más teflón aislante, lo que hace es atravesar el grueso del ánima y por lo tanto cuando una carga estática atraviesa el grueso de teflón lo que hace es quemarlo, es como un rayo en miniatura y genera un agujero, un pin, ¿vale? Genera un pequeño agujero por donde voy a tener una fuga, agujerea el teflón. Estaba viendo lo que venía ahora, el fluido que es conducido por la manguera, lo que os decía, puede causar electricidad estática y se descarga, además no controlo cuando se descarga, se va cargando y hay un momento que genera una chispa que os enseñaré enseguida que puede ser bastante grande y puede perforar el ánima. Esto los que hacen carga y descarga de vehículos lo saben muy claro y tienen para poner a tierra las dos conexiones de la manguera porque se va a producir así, o aquí podéis ver un ejemplo, un dibujo más o menos gracioso, si yo estoy aspirando serrín, enseguida lo veis, la manguera plástica va chispeando completamente todo el rato. Aquí podéis ver imágenes reales de ánimas, veis que tienen el dibujo, en este caso la primera es porque aquí encima tenía la cubierta, la malla metálica, ¿vale? Y ha dejado marcas en el teflón en este caso. Pero estos puntitos que veis son descargas eléctricas, este rayo que ha salido hacia afuera, el material no ha podido más y la electricidad ha dicho pues voy hacia el aire y el aire donde está más cerca es atravesando la manguera y aquí se han producido fugas, evidentemente por aquí ha fugado. Por terminar este capítulo de electricidad, diferenciar entre disipación electrostática y conductividad, que hay veces que no es fácil y hay veces que en las consultas alguien lo puede confundir. La conductividad es la capacidad del material para transmitir o conducir una carga eléctrica. Y esto no me voy a meter en profundidad, como suelo decir siempre en los Tech Talks, por lo tanto, si hay alguien altamente experto en electricidad, que me disculpe, ¿vale? Voy a hacerlo lo más fácil posible, como creo que se entiende mejor. Esto al final es qué resistencia ofrece el material a que pase la electricidad por él. Y dependiendo de la cantidad de resistencia que ofrece, le llamamos conductivo, disipativo electrostáticamente o no conductivo, ¿vale? Vamos a tener esos tres aspectos. Si el material conduce fácilmente la electricidad, es decir, tiene una resistencia eléctrica menor a 1 por 10 a la 4 ohmios, las mangueras switch que tienen, en general, que tienen esta capacidad, que son, por ejemplo, las metálicas, se consideran mangueras conductivas, es decir, conducen prácticamente la totalidad de la electricidad de un extremo al otro. Bien, si el material es capaz de atenuar la carga eléctrica, una resistencia superior, ¿he dicho superior? Por si acaso lo he dicho mal, porque ahora al decir superior lo he dicho. La conductiva es que tiene una resistencia eléctrica inferior, evidentemente, porque si tiene mucha resistencia no es conductiva, inferior a 10 a la 4 ohmios. Si la tiene superior a 10 a la 4 ohmios e inferior a 10 a la 11, ese rango se considera disipativo electrostáticamente. Fijaos, la corriente puede pasar, pero no pasa toda. Algunas mangueras, como os decía, las que están ánima de nylon o de PTFE, con relleno de carbono negro, se consideran que son disipativos electrostáticamente. No se considera que sean conductivas, yo no puedo certificar que sea conductiva, pero sí que es capaz de que si se genera carga estática, disiparla hacia los extremos, ¿vale? Si, como podéis adivinar, la resistencia eléctrica es superior a 10 a la 11 ohmios, se considera que es una manguera no conductiva. Pasa tan poquita corriente eléctrica de extremo a extremo que se considera que no es conductiva. Cuidado con mangueras que sean de interior no conductivo, pero yo tenga una malla metálica en la parte exterior que esté conectada a las conexiones. ¿Entendéis? El ánima es no conductiva, pero yo tengo una malla metálica que está físicamente, mecánicamente conectada con las conexiones. Puede ser que esa manguera, y seguramente lo es, sea conductiva. No va a pasar por el ánima, por el tubo interior, pero va a pasar por la cubierta de la parte de fuera, ¿vale? Cuidado con pensar que todas las mangueras metálicas lo son, que las que son todas las plásticas no lo son. Hay mangueras que tienen en la parte interior, no se ven, una malla metálica de refuerzo que está conectada efectivamente a los extremos y es conductiva. Y tú dices, no puede ser. Si es de silicona o de teflón por la parte exterior, ¿cómo puede ser conductiva? Porque tengo una malla interior que sí que lo es, que hace que conduzca la electricidad, ¿vale? Perdona, no os he puesto esto. Es lo que estaba hablando, ¿vale? En los catálogos de mangueras habitualmente tenéis el resumen de esto. Este es el catálogo de mangueras de Swagelok, donde podéis ver, os he puesto la versión en inglés porque es la última versión, con algunas mangueras, algunas series de mangueras nuevas, algunas que ya no existen, y podéis ver cosas como esta. No voy a entrar, ¿vale? Pero os dice es no conductiva, es conductiva, disipativa electrostáticamente, y bueno, luego viene el, pues no lo sé, ¿vale? No puedo garantizarlo,
o no aplica, como en casos de la FN, porque como no tiene refuerzo, no aplica, ¿vale? Pero fijaos que estas son todas conducto-conductivas, esta es disipativa electrostáticamente, mientras que su hermana sin, esto es la diferencia entre una XT y una XT, esta C es que lleva carbono negro en la parte interior, por lo tanto la hacemos disipativa electrostáticamente, de conexión a conexión. Fijaos que lo que hacemos es no conductivo el ánima, disipativa el ánima, la parte del refuerzo no lo sabemos, pero solo con hacer esta acción conseguimos pasar de no te puedo asegurar qué capacidad de resistencia eléctrica tiene, pero si le pongo el carbono negro te aseguro que es disipativa electrostáticamente, por lo tanto está entre esos 10 a la 4 y 10 a la 11 ohmios de resistencia. ¿Qué factores influyen a la hora de que se genere carga estática? Os lo decía, sobre todo cuando estoy aspirando sólidos o haciendo pasar sólidos por una manguera, pero cuidado, la conductividad del ánima, la del fluido, si tengo algún filtro, si pongo metal con papel, se generan saltos, que haya mucha humedad o condiciones especiales de humedad o de temperatura, y sobre todo, siempre que tenga algún tipo de alcohol, de combustible, cuidado con todo esto. Aquí podéis ver, creo, no lo puse, porque se corta los vídeos, pero lo podéis encontrar en YouTube. Existe un vídeo, dejadme ver si oficialmente he perdido el ratón. Vale, ya lo volví a encontrar. Disculpad, se queda un poquitito colgado. Aquí tenéis un vídeo, lo pongo muy rápido. Creo que sale un señor hablando, no sé si lo oís. ¿No se oye el señor? Mejor para vosotros. Él lo que está haciendo es aspirar serrín, ¿vale? Y va con unas suelas de goma, por lo tanto está generando. Fijaos, es muy rápido. Tiene la manguera en una mano y una punta metálica en el otro, y lo que hace es acercar la punta metálica a la manguera. Fijaos cómo saltan los arcos. Incluso lo pasa a cámara lenta para que lo podáis ver. Sé que los vídeos no se acaban de ver del todo bien cuando hacemos vídeos en streaming, pero os va a marcar en cámara lenta, vale, dependiendo de cómo es el elemento mecánico que acerca, pues se produce más o menos, ¿vale? Va a marcar en algún momento, ahora lo marca, en qué zona, para que podáis ver, y lo pone en tiempo real y en cámara rápida, cámara lenta, ¿vale? Podéis ver aquí, lo va a volver a poner en cámara lenta, donde tengo, yo no sé si veis, esta zona de aquí. En cámara lenta se suelen ver en esta zona de aquí, vais a ver el rayo, ahora lo vais a ver en cámara lenta, ahí lo tenéis, ahí está, solo por aspirar, qué cantidad de carga estática se está reteniendo. ¿Vale? No os voy a dejar todo el vídeo, si queréis buscarlo, disculpadme, pero me hace un poquito el tonto PowerPoint y no me deja a veces con el puntero. ¿Hay alguna normativa que me diga, oye, cuándo hay que poner sí o sí una manguera disipativa electrostáticamente? En principio, no hay ninguna normativa que lo diga exactamente. Existe el NAHAT, la Asociación de Accesorios y de Mangueras de Distribución, que dice básicamente, os lo ahorro, si lo leéis, hay un parágrafo que dice cuándo utilizar mangueras conductivas de electricidad, disipativas electrostáticamente. Y os lo resumo, ¿vale? Cuando vosotros veáis conveniente. Las cargas de carbono negro no afectan, no sueltan producto, no afectan, se utilizan en farmacia incluso. Por lo tanto, y no afectan al precio significativamente. No es que sea el doble de precio, ni mucho menos. En una manguera de 1,5 metros, 2 metros, a lo mejor puede haber diferencia de euros, poquitos, ¿vale? De 2, 10, 15 euros. Por lo tanto, no pueden afectar sobre mangueras técnicas, estoy hablando de 1.000 y pico euros cada una, ¿vale? Por lo tanto, mi recomendación, siempre lo digo, es pongamos el carbono negro por si acaso, ¿vale? El interior, porque va a hacer que la manguera no genere estática, no guarde estática y alargamos su vida.